¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, en el siguiente video hablaré acerca de la lectura del artículo de Lady Frijoles, en el cual pues se habla de las caravanas centroamericanas y el poder de la hipervisibilidad de la migración indocumentada. Y pues bueno, desarrollaré mi reflexión y mi opinión a través de las preguntas propuestas en el entregable. La primera que nos menciona el entregable es: ¿qué medidas de cuidado llevan a cabo los individuos al verse forzados a migrar? Y bueno, eh, en el artículo yo pude observar que el trayecto de estas personas migrantes es un trayecto muy difícil porque se trata de mucha incertidumbre en la que no saben si van a regresar, si van a ser violentadas, si van a ser agredidas. Entonces, creo que la principal medida de cuidado que llevan a cabo es el ir en grupo y de cierta forma cuidarse entre todos, porque en grupo es mucho más fácil protegerse a que si fueran, por ejemplo, menos de 10 personas. Entonces creo que esta es su principal medida de cuidado al verse forzados a migrar, además de que es un fenómeno que afecta a demasiadas personas. Entonces creo que facilita como el hecho de que se vayan en caravana. Entonces, otro punto importante del entregable habla de las fronteras. Entonces, yo considero que en el artículo se menciona mucho la parte de cómo fue el proceso en el que entraban a México y cómo iban avanzando eh, desde Chiapas, y cómo es que se iban topando con ciertas limitantes, como el toparse con las autoridades mexicanas que les prometían. Incluso mencionaba que el presidente les hacía promesas de que les iban a dar una estadía temporal, o me parecía que sí era temporal, o para siempre, permanente, perdón, pero se les hacen promesas a los migrantes, se les hizo promesas a los migrantes en las que les ofrecía esta ayuda humanitaria, donde se hacía mención de que la población mexicana en general es muy solidaria con las personas que lo necesitan, lo cual yo pienso que sí es muy, muy cierto. Pero en el caso del artículo nos mencionó que pues fueron engañados los migrantes y que muchos fueron subidos a los camiones que estaban ahí y los regresaron a sus países, y pues muchos fueron deportados. Entonces la caravana se dio cuenta de esta situación y decidió continuar con su camino de cualquier manera, enfrentándose a las autoridades. Y bueno, otra pregunta es de que cómo son los derechos transgredidos y en qué dimensiones. Pues yo diría que principalmente se afectan los derechos básicos del humano, que son como la salud, la educación y la vivienda, porque estas personas se están moviendo con un motivo, el cual es el poder llegar a los Estados Unidos y poder tener mejores oportunidades de vida y una vida mucho mejor, ¿no? Entonces creo que estos son los derechos que son transgredidos principalmente. Y además también se involucra mucho lo que es el tema del trato digno, y cómo es que no se le ve como un igual a un migrante, sino se le ve como inferior y como una persona que es como excluida y marginada de cierta forma. Entonces, pues bueno, también en el entregable nos hacen la pregunta de cómo se maneja la lógica humanitaria en el tratamiento que se le da a los sujetos migrantes. Y como mencioné ahorita, em, creo que bueno, en el artículo las autoras eh, tratan principalmente de enfocar el ejemplo de Lady Frijoles como una persona que está cansada de un trato que no es digno, de los rechazos, de todo lo que está viviendo, y cómo es que esta persona se ve agredida y se ve ridiculizada. Entonces creo que la lógica humanitaria nos da a entender cómo es que se da este tratamiento a los sujetos migrantes. Y finalmente habla de cómo es que la vulnerabilidad
cómo es que desde la vulnerabilidad se erigen resistencias que funcionan como métodos para continuar con la trayectoria de la migración. Y pues bueno, también hay un tema que me llama mucho la atención, que es la parte de la hipervisibilidad, que pues como dije en la primera pregunta, las caravanas son demasiadas personas, ¿no? Son de demasiadas personas y esto hace que la gente del mundo y la política haya un cierto revuelo porque es imposible ocultar todas esas personas que se están moviendo por un motivo y de cierta forma se va a crear un método de poder avanzar y de poder seguir porque también menciona que iban demasiados niños en las caravanas, entonces de esta forma se hace como un método en el que pues se podían movilizar y podían avanzar y podían decir que estaban en búsqueda de nuevas oportunidades para ellos, tanto para ellos como para sus hijos. Y pues bueno, a mí me parece muy interesante este artículo. Creo que hace énfasis a un problema que sí necesita mucha atención y mucho trabajo para poder mitigar las consecuencias que esto implica, ya que las personas que son movilizadas no saben si van a llegar con vida, no saben si van a llegar a su destino, si algún familiar se les va a perder en el camino. Entonces creo que sí es un tema que es muy importante atender, pero sí requiere de mucho trabajo, como ya mencioné. Pero bueno, esa sería mi aportación y mi comentario acerca de este artículo. Muchas gracias.